Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Esto es Gritalo, quinta temporada, felices y contentos, obviamente siempre los sábados por Canal Metro y por Canal 7 de Punta del Este. Hoy un invitado de lujo, el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro, nos visita en el living de Gritalo, así que va a hablar de toda la movida cultural que está habiendo en Buenos Aires. Así que prendete al living de Gritalo. Fue secretario de Cultura y Creatividad en el Ministerio de Cultura del país, subsecretario de Economía Creativa del Gobierno y hoy es el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Fue al Colegio Newman y es licenciado en Estudios Internacionales. Hoy nos visita Enrique Avogadro. ¿Qué es eso, Enrique? ¿Cómo andas, Marcelo? Gracias por la invitación. Un placer estar acá. No, un placer que hayas venido. Bueno, tenemos amigos en común y yo venía buscándote para hacer la entrevista porque te estás moviendo por todos lados con la Ciudad de Buenos Aires. Sí, siempre digo, yo tengo una oficina muy linda en la Casa de la Cultura, que está a una cuadra de Plaza de Mayo, en el viejo edificio de la prensa, pero en realidad voy una vez por semana, porque el resto del tiempo estoy en la calle. La cultura en Buenos Aires es tan intensa en todos los niveles, no solo la cultura pública que administramos nosotros, con grandes tanques de la cultura como el Colón, el San Martín, la Usina del Arte, el Recoleta, el 25 de Mayo, el Museo Moderno y otros 10 museos, 30 bibliotecas públicas. Pero además de la cultura pública tenés una cultura privada muy potente, pensá los museos privados, pensá los teatros de calle Corrientes y tenés sobre todo una cultura independiente, también fenomenal. Más de 500 espacios culturales independientes en esta ciudad, entre salas de teatro, salas de música, centros culturales, galerías, con lo cual es una escena que está en movimiento constante y yo trato con la responsabilidad que tengo de estar en contacto con la cultura donde está pasando. Entonces, mis días son divertidos. La verdad es que yo disfruto mucho este trabajo porque aprendo todos los días. Y por ahí, además de las reuniones que hacemos con el equipo, estoy visitando a un artista en una galería, o yendo a un rodaje, a visitar un rodaje. Se filma mucho en Buenos Aires y ver los rodajes lo que te da es una perspectiva no solo del talento que hay delante de la cámara, que es el que vemos, sino la enorme cantidad de gente que trabaja detrás de cámara. Es una de las industrias creativas, la audiovisual más importante en nuestra ciudad. Alrededor del 10% de la economía de Buenos Aires está vinculada a las industrias creativas y la audiovisual es la más importante. Puedo ir a la presentación de un disco de un artista, puedo estar recorriendo alguno de nuestros espacios, trato de, por ahí hago base en una biblioteca y ahí aprovecho y después recorro alrededor. Muchas veces en bicicleta, porque es una ciudad por suerte muy agradable para eso y la verdad que todos los días, como te decía, aprendo porque Buenos Aires tiene una cultura que está en evolución constante. La pandemia tuvo un impacto muy grande, sí, naturalmente, pero la cultura, que fue muy golpeada por la pandemia, fue muy resiliente al mismo tiempo. Tuvo capacidad de ponerse de pie, nosotros estuvimos muy cerca del sector, no solo con un apoyo económico extraordinario, sino sobre todo buscando formas de volver a las actividades presenciales, cuidando por supuesto la salud, pero siempre empujando un poquito la frontera para que el sector tuviera la oportunidad de trabajar. Así que encantado de estar acá y hoy, como cualquiera otro de nuestros días, voy a estar después en diferentes lugares de la ciudad. No, espectacular lo que contaste porque bueno, hiciste un pequeño resumen de todo lo que estás trabajando y también lo que fue post pandemia porque la Ciudad de Buenos Aires lo sufrió muchísimo, ¿no? Estuvimos mucho tiempo encerrados y fue complicado y cómo eso se dio vuelta y cómo ahora, ¿no? Esto que vos decías, este movimiento cultural que hay en la Argentina también, ¿no? Pero bueno, que Buenos Aires en particular es tremendo. Sin ninguna duda hay una agenda muy pero muy intensa. En nuestro caso, este año tuvimos público récord en muchas de las actividades. Hace muy poco tiempo la Noche de los Museos, que convocó a muchísima gente, pero además una enorme cantidad de instituciones participaron, más de 230 instituciones. Antes todos nuestros grandes eventos, ¿no? Como por ejemplo, tuvimos este año la primera Noche de las Peñas, fue un éxito y habla un poco de ese vínculo de la Ciudad de Buenos Aires con la cultura de toda la Argentina. Y está bien lo que mencionás, yo tengo la suerte de viajar bastante por la Argentina. Uno de los objetivos que nos planteamos con Horacio saliendo de la pandemia era cómo reconectar a Buenos Aires con todo el país y charlábamos con él que la cultura es un elemento central y por eso desde que se empezó la posibilidad de recuperar ese vínculo, Buenos Aires tiene una agenda más intensa que nunca con todo el país.
celebrando, por ejemplo, Cosquín en Buenos Aires, participando en el Festival de Cosquín, celebrando el chamamé, que es Patrimonio de la Humanidad, en Buenos Aires, celebrando los carnavales de Jujuy, participando, como estuve este año, en las fiestas de la Pachamama. Consideramos que es una responsabilidad central nuestra conectar artistas de Buenos Aires con el resto del país y artistas del resto del país con Buenos Aires. Porque además, esta es una ciudad que siempre fue abierta, no solo al mundo entero, sino a todo el país. Tenemos la suerte, al ser la ciudad de todos los argentinos, de recibir artistas de todo el país que vienen a esta ciudad a estudiar, a trabajar, a formar una familia y después desarrollan una carrera. Así que considero que dentro de nuestro objetivo está justamente fortalecer esos vínculos, ¿no? Y sí, es un momento muy intenso para la cultura argentina y de Buenos Aires en particular, sin duda. Sí, no, tremendo. Y nombrabas a Horacio Larreta, ¿no? Y justamente lo exigente que debe ser él para trabajar con el tema de la ciudad, ¿no? Como no justamente el movimiento cultural, y una de las cosas más importantes que tiene la ciudad es eso, ¿no? ¿Cómo es trabajar con Horacio? Bueno, Horacio es un tipo, sí, extremadamente exigente, es muy metódico, pero tiene algo que a mí me parece interesante, que es que aplica ese método a todo lo que hace, ¿no? Inclusive, digamos, por ejemplo, en el tema de los vínculos. Él me planteó, cuando me invitó a sumarme a su equipo, yo lo conozco de antes, trabajamos durante 8 años en la ciudad con Mauricio como jefe de gobierno y él jefe de gabinete. Pero como jefe de gobierno, cuando me invita a sumarme como ministro de Cultura, me dijo, mirá, a mí me interesa, soy jefe de gobierno en una ciudad donde la cultura es tan relevante, quiero estar en contacto con los artistas, ¿no? Y nosotros durante toda la gestión mantenemos un vínculo constante con artistas. Pasa que no lo hacemos público porque tampoco es que nos interese la foto, pero él me dice, yo quiero escucharlos de primera mano para ver en qué están. Entonces, una vez por semana, como mínimo, estamos habitualmente en algún café, porque él las reuniones las hace en la calle, sí, digamos, en algún café, conversando con artistas, visitando espacios culturales, básicamente sintiéndole el pulso a la cultura. Y es alguien que ha apoyado mucho grandes temas. Nosotros tenemos como desafío central del Ministerio ampliar el acceso a la cultura. Muchas veces se confunde la cultura con el entretenimiento, como si fuera la cultura simplemente una agenda infinita de eventos, que por supuesto hacemos, y eventos muy relevantes. El Bafisi es el festival de cine más importante de Latinoamérica, el FIBA, el Festival de Teatro, de Artes Escénicas en general, y tantas otras iniciativas. Este año también la primera noche de los bares notables. Pero más allá de la agenda de eventos, la cultura es una herramienta para el desarrollo individual y colectivo. Entonces, no da lo mismo tener o no tener acceso a la cultura. Y Buenos Aires, como toda gran ciudad, es una ciudad desigual, donde tenés más oferta, también tenés más demanda, y por ahí hay zonas más periféricas de la ciudad que no tienen las mismas oportunidades. Ahí pusimos el foco y lanzamos una serie de iniciativas. Por ejemplo, hace ya 4 años con Horacio lanzamos el Pase Cultural, que es una tarjeta que le damos a los chicos y chicas de la escuela pública secundaria. En esa tarjeta ponemos plata. Y esa plata los chicos solamente la pueden usar en cultura. O sea, si vos tenés entre 16 y 18, 19 años y vas a la escuela pública, tenés una tarjeta con plata que solamente podés usar en cultura. Pero en lo que vos quieras, porque la clave es que seas libre de elegir. Podés comprarte un libro, ir al teatro, ir al cine, escuchar música en vivo. ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos convencidos que si todo el mundo en Buenos Aires tiene las mismas oportunidades de participación cultural, en definitiva lo que estamos es fortaleciendo la ciudadanía, la democracia. Y en esa misma línea también, no sé, el año pasado, por ejemplo, inauguramos el Cine Teatro El Plata en Mataderos. Es el primer teatro que hay en el barrio de Mataderos. Era un viejo anhelo del barrio porque es un teatro que se había cerrado hace muchos años. Pero al abrir ese teatro, en definitiva, lo que estás haciendo es que el barrio tenga las mismas chances que tiene, por ejemplo, en Villa Urquiza, el que vive cerca del 25 de mayo, ¿no? De hecho, a Mataderos están viniendo muchas personas del conurbano que por ahí en sus localidades no tienen esas oportunidades. Yo hablo del Pase y del Cine Teatro El Plata porque son como dos miradas del mismo problema, que es cómo lograr que todas las personas que viven o visitan esta ciudad puedan vivir plenamente su cultura. Porque pensá, vos mismo, yo, cuando empezamos a movernos por la ciudad, muchas veces tuvo que ver con la cultura. Porque tenías 15 años, te ibas a ver un recital que estaba en otro barrio, te juntabas con amigos en algún lado. Hoy los chicos se juntan a hacer freestyle en las plazas. Y de alguna manera esa
motivación cultural hace a todo lo que decíamos antes, que es Buenos Aires, ¿no? Una ciudad donde la cultura se está regenerando constantemente. De hecho, la explosión que estamos viviendo de cultura urbana en la música, pero también en el freestyle, en el streaming, artistas que de golpe conquistan el mundo entero. Tuvimos 60 días el tema número 1 del mundo, de la mano de Bizarrap, o un Duki que de golpe hace un récord increíble agotando los 4 estadios de Vélez. La verdad que es un momento muy intenso y muy particular de la cultura argentina, que a su vez, como dice esa famosa frase, se para en hombros de gigantes, ¿no? Ayer cumplió años, 71 años, Charly García. Sí, verdad. Y Charly, nosotros tuvimos la suerte de homenajearlo el año pasado en el número redondo de 70 años con un concierto inolvidable de Fito Páez, celebrando al maestro, a Charly García. Nada, los menciono juntos, sí, porque creo que hay como una... referente de la música. Claro, y además, de la movida. Y al mismo tiempo hay una constante escena que se va recreando, regenerando, inspirando en lo que vino y abriéndose camino. Es un trabajo intenso, vertiginoso y desafiante, sin ninguna duda. No, y está bueno porque eso que contabas, porque la verdad que la ciudad de Buenos Aires, más allá de las ideas políticas y eso, el trabajo que hizo Larreta en la ciudad de Buenos Aires es importantísimo. Y yo que tengo la suerte de viajar y post pandemia sobre todo también, es la mejor ciudad del mundo. O sea, y ahora estuviste, y te quería preguntar por eso, más allá de, porque estuvo el C40 acá con los alcaldes. Bueno, ¿cómo vieron ellos la ciudad de Buenos Aires? Pues, mirá, fue un orgullo organizar el C40 porque sí, Buenos Aires aplicó y ganó la posibilidad de realizar el C40. El C40 fue la cumbre, es, digamos, la red de ciudades por el clima, y por lo tanto el encuentro anual que hace el C40 es, a nivel ciudad, el encuentro más importante del mundo. Fue esta cumbre que pasó la que más alcaldes tuvo, y estamos hablando de ciudades donde vinieron sus alcaldes tan relevantes como Nueva York, Londres, París. Bueno, después muchísimos otros, por supuesto, todos los alcaldes. Ya nombraste 3 top. Sao Paulo, Río, Bogotá. Sí. Estoy haciendo memoria porque tuvimos varias reuniones. Bolonia, por ejemplo, yo estuve reunido con el alcalde de Roma también, la alcaldesa de Montreal. ¿Y qué dijeron? Bueno, realmente quedaron. Los que ya conocían volvieron con mucho entusiasmo. La alcaldesa de Montreal es fanática de Buenos Aires, pero aquellas personas que no conocían la ciudad quedaron maravilladas. Fue una agenda muy intensa de reuniones, de trabajo, pero además buscamos que se fueran con la mejor impresión. Tuvimos una pequeña gala en el Teatro Colón para recibirlos. Bloomberg organizó sus premios anuales durante la cumbre y lo hizo en San Telmo, en un lugar increíble que es el Zanjón de Granados, que es un museo privado con un show de tango. Estuve hablando con los artistas que ensayaron muchísimo y que de alguna manera se llevaron en esta ceremonia de premiación una cápsula, digamos, del talento que hay en Argentina, ¿no? La gastronomía acompañó mucho la cumbre y la cultura. Nosotros organizamos 2 actividades que fueron muy relevantes. Por un lado, un festival que se llamó Los Pies en el Pasto, sí, en el Planetario, donde participaron varios de los alcaldes porque era justo a continuación del cierre formal, se vinieron para ahí desde el centro de convenciones. Y al día siguiente hicimos la Noche de los Museos que mencionábamos antes, que este año tuvo como tema central la sustentabilidad, porque justamente coincidiendo con el C40 queríamos que tuviera que ver con eso. Pero además, nuestros colegas de Espacio Público hicieron la carrera que hacen siempre por el reciclado, que es una media maratón que coincidió también con el C40. Hubo un sinfín de actividades en la ciudad vinculadas al tema y de alguna manera logramos estar en el centro de la agenda global. En una entrevista que me hacían por radio, creo que fue Horacio Cava, que en pleno evento me decía, me hace acordar al G20. Y la realidad es que, por supuesto, salvando las diferencias, porque el G20 fue un encuentro de países, los 20 países más relevantes, pero fue un momento donde Argentina estuvo en el mapa global buscando una conexión positiva con el mundo, que es algo que nos parece muy importante. Buenos Aires, vos lo decías al principio, es una ciudad global, es una ciudad que lidera en muchos casos. Nosotros, por ejemplo, presidimos la Comisión de Cultura de CGLU, que es la red de ciudades más importante. CGLU la preside Buenos Aires a la Comisión de Cultura.
En muchos temas Buenos Aires tiene un rol de liderazgo notable y por lo tanto nosotros miramos al mundo como una oportunidad de relacionarlos, de obviamente ofrecer lo mejor que tenemos, que es nuestro trabajo. Hoy están viniendo a filmar a Buenos Aires una enorme cantidad de rodajes. Lanzamos junto a Horacio hace unos meses el primer sistema de incentivos que hay, de cash rebate, que hay en la industria audiovisual, que se llama Buenos Aires Producción Internacional, muy similar al que hace varios años lanzaron en Uruguay. Uruguay, que no tenía una industria audiovisual, ha logrado, gracias a este sistema de incentivos, tener muchas producciones internacionales. Hoy en Buenos Aires se está filmando, digo literalmente hoy, para Prime, para Netflix, para Disney, para Star, bueno, dentro de la misma compañía, para Flow, para todas las plataformas, además de, por supuesto, una enorme cantidad de películas, producto del talento que hemos tenido siempre, pero eso también implica lo que yo mencionaba antes, que es ver al mundo como una oportunidad, y claramente el C40 tuvo que ver con eso, ¿no? Así que nosotros estamos muy orgullosos por ese trabajo colectivo, bueno, y así lo dijo obviamente Horacio en el cierre que hicieron en conjunto con Sadiq Khan, el alcalde de Londres. Tremendo, la verdad, lo que estás contando, porque está bueno porque va a lanzar más Buenos Aires al mundo. Y mientras vos hablabas y me contabas todo eso, yo pensaba, o sea, mirá si el país sería diferente, la economía y todo. Buenos Aires sería directamente una de las ciudades, como te decía, además de la ciudad más linda, la mejor para vivir. O sea, lo que hubiera crecido, ¿no? Y más allá de eso, se logra todo eso gracias al trabajo de todos. Pero bueno, un poco con eso, ¿qué pensás un poco de lo que va a pasar en la Argentina, con la política, la situación del país? Mira, básicamente... No te puedo dejar de preguntar. No, y además es una preocupación, te diría, digamos, muy del presente, porque la situación del país, lamentablemente, es muy mala en términos económicos. Estamos viviendo una situación donde ya todo el mundo asume la inflación por arriba del 100%. Sí. La inflación, como todo el mundo sabe, es un impuesto, lamentablemente, a los que menos tienen. En un país donde vos tenés la mitad o más de la mitad de la economía en negro, quienes están asalariados quizás le pueden empardar a la inflación, pero la mitad del país no lo logra y eso le impacta directamente. Y además la inflación le pega sobre todo a los rubros que tienen más impacto en la canasta. Yo no soy economista, pero es sentido común, que tienen más impacto en la canasta de las personas que menos recursos tienen, que son los alimentos. O sea que la preocupación realmente es mucha. Nosotros estamos, por supuesto, trabajando en el día a día, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, para hacer la mejor ciudad posible, desde ya que una macroeconomía normal, digámoslo, ni siquiera te estoy hablando de estar creciendo a tasas chinas, pero un contexto de normalidad, digamos, que favorezca el desarrollo del empleo, que favorezca además el tipo de productos y servicios que tenemos para ofrecer, y no solo en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es muy complementaria con todo el país. Yo que recorro, como te decía antes, el país, veo un talento gigantesco en ciudades como Córdoba, en ciudades como, bueno, este año estuve en Córdoba, en Corrientes, en Mendoza, en Jujuy, en San Juan, y en cada lugar, en mi rubro, en la cultura, en las industrias culturales y creativas, veo gente que lo que necesita es la oportunidad de crecer y la oportunidad de desarrollarse. De alguna manera, lo que creo que todos necesitamos en este país es poder al menos estirar un poquito el horizonte. La sensación que tenemos todos es que estamos viendo qué pasa la próxima semana, el próximo mes, y realmente cuando uno escala eso a la población general del país, es un país que difícilmente pueda progresar si su horizonte es tan de corto plazo, porque nadie puede hacer planes que van más allá. Lo vivimos en nuestras familias cuando pensamos si vamos o no a poder tomarnos vacaciones y a dónde, o qué van a hacer. Yo tengo 2 hijas chicas, digamos, pero qué van a estudiar en el futuro, qué va a ser de ellas, etcétera. Si se van a ir. Sí, también eso, ¿no? La preocupación, que es una preocupación en general. Ahora, yo soy optimista por naturaleza y, como te digo, veo un país con ganas de crecer y de desarrollarse, y por lo tanto, así como el año pasado, a través de las elecciones, que es el momento en que la gente tiene la oportunidad de expresarse, hubo claramente un llamado de atención el año pasado.
Yo creo que ese llamado de atención lamentablemente no fue escuchado, todo lo contrario, y por lo tanto el año próximo, que nuevamente tenemos elecciones, las personas se van a hacer escuchar. Pero bueno, nosotros estamos muy concentrados, como te decía, en lo que hace a la gestión, hacer la mejor ciudad posible, y en términos políticos, hacer una oposición responsable como corresponde, pensando por supuesto y planificando el futuro, porque de alguna manera nuestro trabajo siempre estuvo marcado por la planificación, por el trabajo basado en la evidencia. Así que yo soy muy entusiasta respecto al futuro del país. Se nota y es una buena noticia que gente como vos esté trabajando para el país, para que le vaya bien, no como decías solo a Buenos Aires, sino a todo el país. Pero te quería preguntar, bueno, me decías de tu familia, creo que así te conocemos un poco más, porque te vemos por todos lados en la red, estás haciendo un montón de entrevistas. Te decías, tenés 2 hijos. Yo tengo 2 hijas, una de 6 y una de 3 años, estoy casado, mi mujer es artista, ella es actriz y música. Ah, mira. Además de un linaje de artista fenomenal, porque es nieta de Luis Sandrini, es una gran actriz, Carla Pantanali Sandrini, y también una gran música, que acaba este año de hacer su primer disco. Como toda artista está tironeada entre sus 2 roles, como música y como actriz, pero es una gran artista y bueno, esa es mi familia. La verdad es que agradezco mucho tener la familia que tengo, la disfruto muchísimo. Este es un trabajo bien intenso, pero digamos, también es importante el balance en general, no solamente con los afectos, sino con uno mismo, ¿no? Bueno, ¿qué se viene? Ya como siempre queda corta la entrevista con una personaje como vos. ¿Qué se viene ahora para esta temporada de verano en Buenos Aires? ¿Mucha movida? Sí, la verdad es que va a ser para mí un verano excepcional. Vamos a estar saliendo también del Mundial. Mundial que termina en diciembre. Que termina en diciembre y que también toma la ciudad por asalto, digamos, porque justamente la idea es que la gente pueda disfrutarlo en diferentes lugares. Tenemos una agenda muy intensa siempre de verano cultural en la ciudad, en parques, en plazas, en el anfiteatro del Parque Centenario, en la Usina del Arte, en el Recoleta. Nuestros grandes festivales arrancan temprano también, el FIBA en el mes de febrero. Después ya viene muy intensamente el Bafisi, la Feria del Libro, que si bien no la hacemos nosotros, la acompañamos fuertemente y es un evento muy relevante. La verdad es que la agenda de Buenos Aires no para nunca. Bueno. Yo hago 2 reuniones de agenda por semana. Esa Julieta que te lleva para todo. No, y hago 2 reuniones con el equipo porque es muy difícil ver todo lo que está pasando en simultáneo. Sí. Yo trato mucho, además, de salirme de la agenda nuestra, que es muy intensa, porque me parece que parte de mi responsabilidad es estar donde la cultura está pasando, más allá de si la actividad la hacemos nosotros o no. Entonces, como te decía al principio, estoy muy presente en muchas otras actividades que no tienen que ver con nosotros, pero creo que es mi responsabilidad no solo ir a los eventos, sino ir a los talleres, a visitar a los artistas, ir a ver ensayos de obra. Así que vos cuando quieras alguna recomendación, ya te estoy recomendando que tenés que visitar el estudio de grabación de los chicos de la sala. Me dijeron, ahí estaremos. Bueno, un último mensaje, si podés, para todos, justamente hablando de chicos jóvenes que tanto les gusta ser artistas en Argentina, ¿qué mensaje le podemos mandar? Bueno, como mensaje central, la verdad es que todos tenemos la posibilidad de desarrollar nuestro artista interior. Y si no artista y te gusta la cultura, hay un rol central y clave que es el del gestor, la gestora cultural. Todas esas personas que ayudan a los artistas a que sus obras sean conocidas. Vivimos en un momento único de la historia de la humanidad porque el costo de producción tiende a 0. Todos tenemos la posibilidad en nuestro celular de hacer música, de hacer algún proyecto audiovisual, de crear básicamente. Y de crear además con otros, con otras. Es una época de creación colectiva, es alucinante ver lo que está pasando con artistas que trabajan no solo en la misma disciplina, sino interdisciplinariamente. Así que hay que largarse y hay muchas herramientas de apoyo. En nuestro caso, en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos herramientas como Mecenazgo, que apoya a más de 1.500 artistas por año, pero también Proteatro, va Música, va Milonga, el Fondo Metropolitano. Pero seguramente en diferentes lugares del país también hay otras oportunidades de apoyo que vale la pena explorar.
y meterle para adelante. Y bueno, la ciudad de Buenos Aires va a estar siempre de brazos abiertos para no solo apoyar, sino aprender de nuevas escenas. Así que adelante y a no bajar los brazos. Buenísimo el mensaje. Enrique, un gusto Gracias, que hayas Marcelo, venido. un gustazo. Un placer Muchísimas conocerte. gracias. La verdad que es muy bueno haberte traído acá al living de Gritalo. Un placer. Espero que te hayas sentido bien. Muchas gracias a ustedes y a ustedes detrás de cámara también, un placer. Y te van a ver en Punta del Este, obviamente, por el Canal 7. Ahí nos veremos. El Canal de las Estrellas. Así que nos vemos la semana que viene acá en Gritalo. Chau, 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 chau. But we'll be unmistakable. We may be invisible. They may be blind to me. Just wait and see. 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 Nunca supe buscar, pero pude encontrarte. Siempre que me miras, vuelvo a tambalearme. Quiero hacerte feliz, quiero estar a tu lado. Y si el cielo está gris, juntos lo atravesamos. El sol refleja su luz, te acerca